Buenas tardes. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, queremos agradecer a nuestros amigos de Belarus la invitación a participar en este importante evento y poder expresar algunas ideas en torno a la relación entre las medidas coercitivas unilaterales, el acceso a la justicia y la cooperación internacional. Como tantas veces se ha dicho, la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de países del norte global contra 30 estados soberanos conforma una política ilegal, violatoria del derecho internacional, de acuerdo a las resoluciones de la ONU. En su versión extrema, las sanciones unilaterales expresan también una política de naturaleza criminal, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma. La violación de derechos humanos, del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la movilidad, incluyendo el acceso a la justicia, así como la privación de servicios esenciales a la cual es sometida la población civil, son los rasgos más visibles y dramáticos de esta política. Hoy, las sanciones unilaterales se han convertido en el instrumento principal de la política exterior de corporaciones transnacionales y sus brazos políticos, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, con impactos equivalentes y en ocasiones mucho más graves que los que produce una guerra o un conflicto militar. Hambre, pobreza, muerte, devastación, desigualdad, migración. Las sanciones unilaterales, cuando no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad, constituyen crímenes internacionales, acciones ilegales y perniciosas que no se encuentran tipificadas en las leyes, pactos, acuerdos, tratados y resoluciones multilaterales. En una época en que declina la hegemonía global de la llamada Alianza Atlántica, nacida de la Segunda Guerra Mundial, y ante la imposibilidad de mantener el dominio sobre estados soberanos y sus recursos, los países del norte global recurren a la aplicación de sanciones como instrumento neocolonial para imponer gobiernos dóciles a sus intereses. La República Bolivariana de Venezuela ha sido blanco de 1.039 medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas desde el año 2014, medidas que generaron impactos devastadores sobre nuestro pueblo. Para entender esta situación, basta revisar algunos datos. A partir de 2017, las sanciones redujeron en más del 90% el ingreso anual de divisas del país, dañando severamente la prestación de programas sociales dirigidos a niños, mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Y dañó la prestación de servicios públicos esenciales como agua potable, energía eléctrica, salud y telecomunicaciones, y dañó también las finanzas públicas y las instituciones. La asfixia a las finanzas de Venezuela, la imposibilidad de acceder a los mercados financieros para financiarnos y el congelamiento de miles de millones de dólares en la banca internacional se tradujo en una crisis presupuestaria general. Nuestro sistema judicial, por supuesto, se vio afectado de la misma manera que los programas sociales y los servicios públicos, limitándose entonces el acceso de la población al disfrute del derecho a la justicia. La reducción presupuestaria estatal impactó el funcionamiento de los tribunales, generando un mayor retraso procesal y el debilitamiento de la calidad de la justicia impartida. El deterioro de la infraestructura judicial, penal y la pérdida de recursos humanos calificados debido al fenómeno migratorio también impactó el acceso a la justicia y, en general, el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario. Pero estas sanciones también dieron origen a actos delincuenciales transnacionales. Impulsaron un fenómeno nuevo en las relaciones internacionales, como lo es la apropiación de activos soberanos del país. Venezuela fue víctima de operaciones políticas y de turbios negocios sustentados en acciones antijurídicas derivadas de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales. Menciono solo algunos ejemplos que lo confirman. Varios de los activos en el extranjero más importantes de Venezuela, incluyendo la empresa de refinación Citgo, ubicada en Estados Unidos, y la empresa petroquímica Monómeros, en Colombia, fueron paralizadas y bloqueadas por las sanciones. En el caso de Citgo, a partir de 2019, con la ruptura de relaciones con Venezuela, Estados Unidos dio reconocimiento a un político venezolano que se autojuramentó como presidente interino. Al darle reconocimiento como supuesta autoridad legítima de Venezuela, la administración de Donald Trump le entregó el control de Citgo y de millonarios fondos depositados en cuentas de Venezuela congeladas en el sistema financiero internacional. En la práctica, Venezuela ha sido despojada de un gigantesco volumen de recursos patrimoniales, incluyendo parte de sus reservas internacionales en oro, las cuales gozan de protección de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional. Es así como 32 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra desde el año 2019. A mayo del 2025, más de 22 mil millones de dólares propiedad de Venezuela se encuentran ilegalmente congelados en 29 bancos y 3 organismos multilaterales bajo la excusa de estar obligados a cumplir las sanciones de Estados Unidos. Venezuela considera que todas las acciones cometidas por funcionarios extranjeros, funcionarios de bancos privados, bufetes, empresas
personas naturales y jurídicas dirigidas a retener, congelar o bloquear recursos patrimoniales soberanos constituyen delitos y deben ser considerados como tales. Venezuela denuncia ante este organismo la existencia de una organización criminal transnacional de nuevo tipo que se oculta detrás de las sanciones unilaterales y que se dedica a saquear los recursos y el patrimonio soberano de los estados en nombre de la aplicación de sanciones. En estos espacios multilaterales es obligante visibilizar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre el incremento de la delincuencia transnacional y simultáneamente identificar estos nuevos fenómenos que constituyen delitos de lesa humanidad y delitos penales, así como señalar a los países y organizaciones privadas que los cometen. En el caso de Venezuela, también es evidencia que las medidas coercitivas unilaterales impulsan delitos transnacionales como la trata de personas. En Venezuela, a partir de 2014, se indujo una crisis económica que impulsó a numerosos ciudadanos a buscar un mejor destino en países vecinos. Pero esa ola migratoria, cuyo origen principal fue la precariedad económica, fue instrumentalizada políticamente y explotada económicamente por mafias internacionales, redes de trata de personas, redes de prostitución y bandas criminales en general. Son innumerables los testimonios de migrantes venezolanos captados por estas redes, las cuales ofrecen ilusorios beneficios en el extranjero, residencia y trabajo, a cambio de declararse perseguidos políticos o refugiados con el fin de justificar la narrativa sobre la crisis migratoria venezolana. Una amplia red delincuencial de los llamados coyotes se dedicó a facilitar el cruce ilegal de venezolanos por las fronteras de países vecinos y particularmente en dirección a los Estados Unidos a cambio de dinero, constituyéndose así un delito transnacional de tráfico de personas. En esas campañas y acciones participaron incluso funcionarios de organismos multilaterales y así lo denunciamos. Muchos venezolanos pagaron con su vida el contacto con estas estructuras delictivas de explotación laboral, sexual y migratoria. En este contexto, la cooperación internacional de Venezuela con el mundo, aunque no se detuvo en ningún momento, fue afectada gravemente. Varios países se niegan a compartir información sobre delitos transnacionales cuando es requerida por el gobierno venezolano. A pesar del gran esfuerzo de la Fiscalía de Venezuela, en ocasiones gobiernos de la región que se pliegan a la política de agresión a Venezuela rechazan o demoran la extradición de personas solicitadas por la justicia venezolana. En un caso reciente y completamente distópico, 252 ciudadanos venezolanos fueron deportados violentamente por Estados Unidos y trasladados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo la acusación no demostrada de ser supuestos miembros de una banda criminal. Esta acción violó el debido proceso garantizado en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, violando los derechos humanos y procesales de este grupo de ciudadanos. La acusación, nunca probada a través de un juicio en tribunales, y a pesar de eso, estos venezolanos fueron detenidos, violentados, encarcelados, sin poder ejercer el derecho a la defensa. Aprovechamos esta oportunidad y este espacio para denunciar a los funcionarios de Estados Unidos y El Salvador que han actuado en esta operación ilegal como participantes activos de un delito de trata de personas, ya que el encarcelamiento de estos venezolanos fue pagado por el gobierno de Estados Unidos al gobierno de El Salvador con dinero de los contribuyentes estadounidenses. La cooperación internacional en materia de asistencia para el fortalecimiento del acceso y el derecho a la justicia se ha visto igualmente afectada por el bloqueo financiero a las cuentas de Venezuela y las limitaciones de movilidad y transporte desde y hacia nuestro país impuestas por las sanciones. Un aspecto particularmente grave es que los magistrados miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela han sido sancionados por Estados Unidos y otros países, así como también un grupo de jueces y funcionarios del Ministerio Público, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los cuerpos de orden público, lo cual condiciona el funcionamiento del Poder Judicial en sus relaciones internacionales y en la función de seguridad que es responsabilidad de las instituciones públicas. Sanciones de la Unión Europea impiden y dificultan a Venezuela el acceso a material y equipos para las tareas de seguridad y orden público, afectando en consecuencia las capacidades del Estado en materia de seguridad. Desde el ámbito jurídico, Venezuela ha establecido un marco normativo legal que permite al Estado hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales. Hemos respondido a las sanciones con leyes, con instrumentos de justicia. En octubre de 2020 se aprobó en Venezuela la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que en su artículo 6 declara irrita y antijurídica toda medida coercitiva unilateral o presión contra el Estado venezolano, las instituciones, las personas o la economía del país. El 28 de abril de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extensión de Dominios, la cual establece mecanismos que permiten la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas, incluyendo como delitos los procesos derivados de la aplicación de sanciones
unilaterales al país. El 16 de mayo de 2023, el Parlamento aprobó la Ley de Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el exterior, que resguarda el patrimonio en el extranjero de cualquier intento de expoliación o de acciones derivadas de la aplicación de sanciones. El 8 de mayo de 2024, Venezuela aprobó la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social frente al bloqueo imperialista, que protege a las personas pensionadas por el sistema de seguridad social. Esta ley creó una contribución especial que aporta el sector privado de hasta un 15% del pago total de su nómina mensual. Finalmente, el 29 de noviembre de 2024, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República en respuesta a una ley que se debate en el Congreso de Estados Unidos. Esta ley tiene por objeto proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen o respalden o participen en la imposición de sanciones unilaterales, así como de acciones contra la seguridad de la nación que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los intereses de Venezuela, los derechos humanos de la población, así como el derecho del país al desarrollo económico. En el ámbito internacional, Venezuela ha recurrido a mecanismos legales, multilaterales y diplomáticos para denunciar las medidas coercitivas unilaterales ante la Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, demostrando las graves violaciones al derecho internacional y los profundos daños causados a nuestro pueblo. Sin embargo, la falta de consenso en el sistema multilateral y la influencia política de los países sancionadores han impedido que se haga justicia en nuestro caso. Venezuela seguirá defendiendo la legalidad internacional, la justicia internacional como vía y el multilateralismo como los caminos para avanzar colectivamente en la erradicación de una práctica de naturaleza neocolonial. Para la República Bolivariana de Venezuela, luchar contra las medidas coercitivas unilaterales y toda forma de agresión unilateral, de coerción y de castigo internacional es un tema de soberanía, es un tema de dignidad, es un tema de justicia. Muchas gracias.